hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que es, a partes iguales, compleja y trágica. Hablamos del final de David Wilcock, una figura muy conocida en el mundo de lo paranormal, cuya muerte, la verdad, dejó un montón de preguntas en el aire, un montón de teorías y un legado que divide, y mucho, a la gente. Imagínense escuchar esto. Estas fueron las palabras casi proféticas de David Wilcock en su última retransmisión en directo, solo 2 días. 2 días antes de morir. Una frase que ahora mismo suena como el comienzo de un misterio que estamos a punto de intentar desentrañar. Vale, pues vamos al lío. El 20 de abril de 2026, la historia de Wilcock da un giro terrible. Y para entender bien todo el embrollo, lo mejor es empezar por los hechos, por lo que es indiscutible, por lo que contaron las autoridades en su informe oficial. Lo que más impacta de todo esto es la velocidad. Fíjense, a las 10:44 de la mañana entra la llamada. Menos de 20 minutos después, a las 11:02, la policía ya está allí. Y en lo que parecen ser apenas 3 minutos, todo se precipita. La situación pasa de 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos. Y la conclusión de la oficina del sheriff del condado de Boulder fue tajante. Se trató de una crisis de salud mental con un desenlace autoinfligido. Y punto. Esa es la versión oficial, la base sobre la que luego, claro, se empezaron a construir todas las demás teorías. Bueno, ya tenemos el qué pasó según la policía. Ahora toca el quién. Para comprender el impacto de su muerte hay que entender quién era este hombre, porque, no era una persona cualquiera. Era una figura con unas ideas muy, muy particulares y con muchísima gente que le seguía. A ver, la clave de todo el universo de Wilcock era su creencia, bastante controvertida, de que él era la reencarnación de un famoso psíquico del siglo XX, Edgar Cayce. Sus seguidores lo justificaban con todo tipo de comparaciones, desde parecidos físicos, que si la mandíbula, que si la frente, hasta una supuesta misión espiritual muy parecida. Esta idea era la base de toda su credibilidad. ¿Y cuál era esa misión? Pues giraba en torno a un concepto que él llamaba la ascensión. La idea, en resumen, era que la humanidad y el planeta entero estaban a punto de dar un salto evolutivo, de pasar a un estado de conciencia superior. Esto fue el motor de casi todo su trabajo, incluidas sus famosas y fallidas profecías del 2012. Y con todo esto en mente, volvemos al final, a esas críticas 48 horas. Sus propias palabras, lo que dijo e hizo justo antes de morir, nos abren una pequeña ventana a su estado mental. Y lo que se ve es que parecía estar completamente al límite. En su última retransmisión, él mismo reconoció el nivel de agotamiento que sentía. Y esta frase es reveladora. No estaba pasando por un mal momento, no. Él mismo dice que era como casi todas las semanas. Lo describe como una lucha continua, una batalla constante solo para mantenerse a flote. Y luego, su último mensaje en redes sociales. Es una mezcla muy extraña, ¿no? Por un lado, suena a una despedida muy emotiva, un mensaje de amor a sus seguidores. Pero por otro, deja caer esa frase, cosas muy intensas. Algo estaba pasando entre bambalinas, algo que el público no veía. ¿El qué? Esa es la gran pregunta. Y aquí la cosa se pone directamente rara. El 19 de abril publica esta pregunta, así, sin más, sobre una imagen de Donald Trump creada por una IA. Esto no solo fue un cambio radical respecto a sus opiniones anteriores, sino que para muchos fue una señal de alarma, de que quizá estaba entrando en una espiral de pensamiento muy paranoico, casi apocalíptico. Vale, ahora tenemos que hacer zoom hacia afuera, porque para entender por qué surgieron tantas teorías alternativas hay que ver el contexto. La muerte de Wilcock no fue un hecho aislado, fue una pieza más en un puzzle mucho más grande que, la verdad, alimentó todo tipo de especulaciones. Como decía, su muerte no ocurrió en el vacío, formó parte de una serie bastante alarmante de fallecimientos y desapariciones de científicos e investigadores. Este patrón llegó a preocupar hasta en Washington, pero el dato más escalofriante es el último nombre de la lista, Win Freeney, su propio biógrafo, fallecido solo unos días antes que él. Demasiada casualidad, ¿no creen? Y claro, esta preocupación no se quedó solo en foros de Internet, saltó a la política. El congresista Eric Burlison lo dijo bien claro. Esto es demasiada coincidencia, y pidió una investigación federal. De repente, lo que parecía una teoría de la conspiración estaba siendo discutido en los pasillos del poder. Pero esperen, que hay otra teoría muy potente, y viene de su círculo más cercano. Su colaborador Corey Goode apuntaba a algo completamente distinto, a una campaña de acoso online brutal y sistemática. Según Goode, eso fue lo que destruyó a Wilcock y lo empujó al abismo. Y así llegamos al final de este recorrido. ¿Con qué nos quedamos? ¿Quién fue realmente David Wilcock? Al final tenemos sobre la mesa narrativas muy complejas que chocan entre sí y que definen un legado, como poco, complicadísimo. Es que su legado está partido en dos, literalmente.
Para sus seguidores es un mártir, una voz valiente que fue silenciada. Para sus críticos, su historia es más bien una advertencia, la de un hombre que quedó atrapado y fue consumido por el peso de sus propias conspiraciones y por la toxicidad del mundo digital. Y cerramos con esta pregunta, que nos deja a todos pensando. La historia de David Wilcock nos pone de frente con una línea muy, muy fina. En este mundo que vivimos, lleno de secretos, de presiones, de información por todas partes, la pregunta de dónde termina una convicción fuerte y dónde empieza una crisis personal es más relevante y más inquietante que nunca.